días. Damos inicio a nuestro tercer y último día de charlas virtuales con la charla que se titula No eres tú, no soy yo, somos todos. Quien expondrá esta mañana es Hilda Barón. Hilda se desempeña actualmente como consultora en AJA, Inclusión, y además es la fundadora, asesora jurídica y tesorera de la Fundación Chile Música y Baile, desarrollando proyectos interdisciplinarios para la comunidad. Hilda ha participado como speaker en charlas y entrevistas que ponen sobre la mesa la inclusión de personas en situación de discapacidad. En esta ocasión, Hilda nos ayudará a conocer y reconocer la discriminación positiva y cómo llegar a una trayectoria laboral inclusiva. Les recordamos que pueden ir dejando sus preguntas y consultas en el chat para poder resolverlas al finalizar la charla. Hola, ¿cómo están? Bueno, como bien dijo Carolina, mi nombre es Hilda Barón. Yo soy consultora de diversidad e inclusión y además trabajo actualmente en mi fundación que se dedica principalmente a crear material accesible para personas con discapacidad. Tengo discapacidad visual y antes de comenzar con la charla me gustaría que conocieran un poquito de quién soy y por qué hago lo que hago. Antes que nada, gracias por estar acá, por escucharme. Me gustaría también, como lo dijo Carolina, si tienen alguna pregunta, siéntanse libres de hacerla y también me gustaría que si en algún momento puedo preguntar algo, ustedes respondan para que sea un poquito más dinámico y esto pueda ser algo bilateral, ¿ya? Les comento un poquito sobre mí. Yo soy venezolana, estoy hace 7 años acá en Chile. Soy abogada en Venezuela, estudié Derecho y actualmente me desempeño como consultora en AJA Inclusión, tal y como decía Carolina. Trabajo no solamente, digamos, en AJA por la inclusión, sino que también tenemos una fundación que se dedica a crear material para personas con discapacidad. Tenemos una banda que tiene que ver mucho con inclusión porque hay personas con y sin discapacidad. Y a lo que voy con esto es que no es solamente un trabajo, sino que realmente la inclusión es parte de mí, es parte de lo que soy y de lo que quiero mostrar todos los días de mi vida. Así que por eso estamos acá y estoy muy, muy feliz de poder contarles un poco de lo que ha sido mi vida en el área laboral, en el área de educación y por qué no en el área personal también, que muchas veces tiene que ver con dónde estudiamos, dónde trabajamos. Por mucho que uno quiera dividir entre el trabajo y la persona o entre el estudio y la persona, al final es la misma persona la que estudia y la que después se va a casa. Es la misma persona la que trabaja y después se va a casa. Entonces, creo que es un buen contraste poder hacerlo de esta manera. Así que quiero, antes de comenzar a contarles un poquito de lo que ha sido la educación y el trabajo en mi vida, establecer dos puntos súper importantes que van a determinar cómo se va a tomar esta charla. El primero em, es que yo creo y pienso de manera personal que cada uno de nosotros tenemos una historia. El hecho de que yo esté acá hablándoles a cada una y a cada uno de ustedes no significa que yo sepa más o que yo haya vivido más o que yo tenga más experiencia en un tema u otro. Simplemente hoy me tocó a mí y en algún momento les puede tocar a cada uno o a cada una de ustedes. Creo que todos y todas pasamos por situaciones buenas o malas, no necesariamente tienen que ser malas y que uno diga, oh, qué fuerte ha vivido esta persona y por eso es lo que es. También las cosas buenas nos hacen ser quien somos. Y eso creo que es súper importante para determinar de que cada uno de nosotros tiene una historia que contar, de que cada uno de nosotros tiene algo que enseñar, de que cada uno de nosotros tiene cosas que las personas necesitan escuchar en determinado momento. Entonces, hoy soy yo la persona que está acá y que les va a contar un poco de su vida
pero mañana pueden ser cualquiera de ustedes y ojalá cada experiencia que se viva, buena o mala, repito, sirva para que nosotros crezcamos como personas y para que otras personas en algún momento puedan escuchar todo lo que nos ha pasado y cómo hemos podido salir adelante o simplemente solventar la situación en ese momento. Así que les invito a que puedan quizás aprender un poco de lo que yo he podido aprender, pero también sabiendo que no me las sé todas y que no soy la dueña de la verdad, pero sí puedo hablar con propiedad de todas las cosas que he aprendido porque han sido bastante vivenciales, ¿ya? El segundo punto que les quería comentar, quiero hacer una pequeña eh, dinámica o algo práctico en la medida de lo posible ustedes si es que pueden, y vamos a hacerlo cortito también para avanzar, pero si es que pueden y tienen a mano una hoja blanca o de cuaderno o de lo que sea, si la pueden tomar, por favor. Yo sé que no lo vamos a ver acá, pero ustedes en sus casas o donde estén, sí lo van a ver reflejado, lo que quiero mostrar y lo que quiero dar a conocer con esta dinámica. Entonces, igual Carolina, si es que hay algún comentario en el chat, creo que puede ser bienvenido. Entonces, quiero que tomen la hoja blanca, les estoy dando un poquito de tiempo para que si no la tienen la puedan alcanzar. Y quiero que esa hoja blanca la doblen por la mitad, por favor. Para la dinámica no hay preguntas, así que háganlo como ustedes crean que es correcto y está bien. Así que la hoja blanca doblenla por la mitad, por favor. Y ahora necesito que la esquina superior izquierda la doblen un poco, por favor. La esquina superior izquierda la puedan doblar un poco, por favor. Ya. Los que lo hicieron, súper, y los que no lo hicieron pueden imaginarse que lo hicieron, para que vayamos todos juntos en la dinámica. Automáticamente cuando uno dice tomen una hoja blanca y doblenla por la mitad, por lo general se hace a lo ancho, o sea, las dos partes que son más anchas son las que se toman y se doblan. Iba a mostrar acá, pero parece que es del mismo color del fondo, así que no se va a ver mucho, pero espero con mis palabras poder ilustrar lo que quiero. Una hoja blanca tú la tomas y la doblas para que las partes más anchas, digamos, se junten, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si yo lo hago al contrario? ¿Qué pasa si la doblo a lo largo? Por lo tanto, me va a quedar más ancha. Eso por lo general no se hace, porque no sé por qué, pero si alguno de ustedes o alguna de ustedes lo hizo así, no está mal, porque lo que yo dije fue, tomen una hoja, doblenla por la mitad. No dije ni a lo ancho ni a lo largo. Y cuando dije la esquina superior izquierda, doblenla un poco, puede ser la esquina a la que le quedan las dos puntas de las hojas, o puede ser la esquina que tiene el doblez por la mitad. Puedo poner la hoja a lo largo, a lo ancho, que quede como un librito hacia la derecha o hacia la izquierda. Por lo tanto, la esquina superior izquierda que ustedes doblaron no va a ser la misma para todos y para todas. Pero eso no significa que esté mal. Y eso no significa que el ejercicio haya estado mal, porque yo dije, doblen la hoja por la mitad y luego la esquina superior izquierda, doblenla un poco. Probablemente la dinámica o la hoja, mejor dicho, no haya quedado igual a todas las personas. Pero eso no significa que esté mal. Y quiero ser bastante repetitiva con esto porque a lo largo de nuestra vida nos han enseñado que todos somos iguales. Y eso no es cierto. Y no tiene por qué ser así. Este mundo está lleno de personas diferentes, igual que el ejercicio que hicimos está lleno de resultados diferentes. Hay resultados más comunes, como el que yo les decía, que uno toma la hoja y la dobla a lo ancho, pero también puede ser que ya haya alguien que la doble a lo largo y no está mal, repito. Y así pasa con la vida. Nosotros no somos iguales, no tenemos los mismos gustos ni los mismos pensamientos, por eso una persona pensó en doblar la hoja y poner las dos partes hacia arriba y la otra pensó en poner como un librito, etcétera, 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 porque tenemos distintos pensamientos
Y esos distintos pensamientos nos hacen ser diferentes entre nosotros y nosotras y no tenemos por qué actuar igual que los demás, no tenemos por qué seguir un patrón que los demás han impuesto y tampoco tenemos por qué pensar igual que la persona que está a mi lado. Creo que el mundo es muy grande, es muy diverso como para encasillarnos en una sola cosa. Quiero sí que si alguien tiene alguna opinión o le pasó lo de la dinámica o la había hecho alguna vez, si puedo hacerle algún comentario, genial. Ahí Caro me ayuda. Pero quiero decirles que sí somos personas y quizás cuando uno dice somos iguales, a eso nos referimos. Somos personas y por tanto tenemos los mismos derechos, los mismos deberes. Somos personas, por lo tanto merecemos todos y todas vivir felices, tranquilos. Em, a eso nos referimos cuando decimos que somos iguales. Pero a nivel personal no tenemos por qué ser igual que los demás. Y creo que la diversidad es algo que enriquece un colegio, un trabajo, una vida. Cuando uno va a un restaurante y hay mucha comida, uno dice, oh, este restaurante es bueno y tenemos para escoger, y si somos una familia grande, nos gusta ir a ese porque cada quien va a escoger lo que quiera comer. En cambio, cuando vamos a un restaurante solo de sushi, tenemos que ponernos de acuerdo todos y decir, ya, todos queremos comer sushi, vamos. Pero cuando el restaurante es diverso y tiene mucha comida, podemos ir y se amplían las posibilidades de que podamos ir más personas porque vamos a tener esa opción de poder escoger y elegir lo que queremos. Eso es la diversidad y por eso genera riqueza en la cultura, por eso genera riqueza en el conocimiento, por eso genera riqueza en la vida personal y por eso yo creo que tenemos y debemos ser diferentes, no iguales todos porque sería el mundo muy aburrido. Y con eso quería comenzar la charla porque quizás nos han pasado cosas muy similares, pero quizás las hemos resuelto de manera diferente y no tiene por qué ser igual siempre. No sé si, Caro, ¿hay algún comentario? Si no, continuamos. Hasta el momento no, Hilda. Ya, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Primero quiero partir comenzando con mis estudios, contándoles un poco de lo que ha sido, porque no concluye, pero de lo que fue. Y quizás ustedes se sientan identificados o identificadas con algo. Y si es que no es como desde la parte de que no les pasó, quizás han visto que ha pasado. Y es súper importante también, no solamente para mí como persona con discapacidad, em, que me pasa, sino también a las personas que están alrededor, que puedan saber cómo actuar o saber qué decir en esos casos. ¿Ya? Quiero decir que mi experiencia como estudiante no solamente ha sido para aprender cosas académicas que me lleven al mundo laboral, sino también ha sido un camino que me ha ayudado a crecer como persona. Quiero contarles más que nada y enfocarme en la universidad, pero creo que también es importante contarles un poquito de lo que fue digamos, mi educación media y básica, porque engloba todo. Creo que es súper importante. ¿Ya? Y lo primero que quiero contarles es que cuando yo era pequeña, comencé a estudiar, al igual que ustedes, en una escuela básica, pero la única diferencia es que esa escuela era solamente para personas con discapacidad visual. Aprendí muchísimo, fue una experiencia súper buena porque tuve la suerte de que todas las personas que estaban allí tenían bastante vocación, entonces nos enseñaron mucho de las materias, pero también de la vida. Fue una experiencia súper, súper bonita. Tengo muchos recuerdos lindos de esa experiencia hasta que pasé a la media. Y cuando pasé a la media, me tuve que ir a un colegio regular, un colegio donde habían personas con y sin discapacidad. Y creo que ha sido una de las cosas más complicadas que yo he hecho en toda mi vida, porque al estudiar en un colegio donde habían solamente personas ciegas o baja visión, no me di cuenta de que había muchas personas que no sabían qué era la discapacidad, que había muchas personas que no conocían, no sé, el braille, por ejemplo, que había muchas personas que no conocían
no sé, cómo estudia una persona con discapacidad y que lamentablemente, yo creo que eso ha disminuido, pero lamentablemente en ese momento había muchas personas que pensaban que discapacidad era sinónimo de persona que no sabe o niño, porque yo tenía 12 o 13 años y las personas pensaban que yo no podía tener una conversación adecuada a esa edad, porque y eso yo creo que hubiese sido normal o que hubiese crecido con eso y hubiese sabido cómo enfrentar la situación si no hubiese estado, por decirlo de alguna manera, guardada tanto tiempo en un colegio donde no me dijeron que iba a salir a la realidad y me iba a enfrentar a esa edad tan complicada a preguntas como, por ejemplo, em, ¿qué haces tú con esa tabla? Que es la tabla que utilizamos para escribir braille. ¿Tú estás jugando? Y mi respuesta era como, estoy estudiando igual que tú. O preguntas como, por ejemplo, ¿cómo haces tú para, no sé, una vez me preguntaron cómo hacía yo para ir al baño? Y ese tipo de cosas que a lo mejor ahora me dan risa y yo digo así como, pero la gente igual no era maldad, era desconocimiento, pero a esa edad y que nunca me habían hecho esas preguntas era realmente complicado. Para comentarles lo complicado que era, yo competía en atletismo, era competidora nacional y cada vez que íbamos a hacer deporte, cada vez que íbamos a educación física, no me dejaban jugar, no me dejaban correr porque yo me podía caer. Entonces, ¿qué pasa? Que quizás no era maldad, como yo les decía, pero había muchas cosas que yo no podía cambiar en el momento, o sea, de a poco sí, como educando, respondiendo, con paciencia, explicando. Pero el mundo seguía siendo mundo y mientras yo estaba en la escuela especial nunca me di cuenta de eso. Y pude haber aprendido muchísimo, muchísimo aprendí. Pero cuando tú segregas a las personas y las pones en una cajita de cristal y las sobreproteges, en algún momento tienen que salir al mundo y el choque es muy fuerte. Entonces, el programa de integración que pueda tener un colegio, una universidad, etcétera, siempre con ayuda, porque quizás el aprendizaje requiere de unos ajustes razonables que en un ratito les voy a comentar qué significa, pero estando con las demás personas, porque formamos parte de este mundo, no somos personas que hay que guardar para que los otros no los vean o que vamos a tener que aprender de manera diferente, simplemente somos nosotros. Y eso es súper importante, por eso yo destaco mucho la integración y la inclusión dentro de las instituciones estudiantiles, porque yo sé lo que es salir de esa cajita de cristal y enfrentarse al mundo real y que realmente es muy complicado. Es mejor ingresar al mundo real de una vez y darse cuenta de que hay mucho trabajo por hacer, pero siempre saberlo, no que te llegue el choque de una sola vez y tú no sepas qué hacer. Así que quería comentarles eso como parte introductoria de lo que fueron mis estudios. Igual tuve una época de colegio súper bonita, muy, muy bonita, pero fue difícil al principio por lo que les comentaba. Tuve muchos amigos, etcétera, y pude hacer una vida normal dentro de la educación que tuve, pero una de las cosas de las cuales creo que no sé si arrepentirme, porque como les digo, tuve una infancia muy bonita en mi primaria, en mi básica, pero fue muy difícil después esa transición. Así que yo siempre invito a los programas de integración y de inclusión en las universidades y en los colegios, creo que es súper importante que nosotros como personas con discapacidad y que las personas que no tienen discapacidad puedan conocer desde siempre que esto existe. Porque mis compañeros de colegio preguntaban solamente porque nunca habían tenido la experiencia de contar con una persona con discapacidad o porque nunca habían tenido la experiencia de poder hablar con una persona con discapacidad. Entonces, si yo no estudio con una persona con discapacidad para saber cómo tratarla, que debería ser un trato normal, igual que yo trato a las demás personas, pero si puedo tener educación en el colegio o en la universidad, independientemente de si haya o no haya personas con discapacidad, de qué es la discapacidad, de cómo se educan las personas con discapacidad, de que somos completamente normales, por decirlo de alguna manera, creo que es súper importante. Ese aspecto en la educación creo que ya a estas alturas de la vida debería estar implementado.
Porque si yo no trato como una persona con discapacidad, pero llego a mi trabajo y me encuentro con una, ya voy a saber que esa persona es persona primeramente y además cómo tratarla. Si es una persona sorda, voy a saber que voy a tener que hablar con, con lengua de señas. Si es una persona en silla de ruedas, voy a saber que no es que yo la voy a llevar como si fuera un carrito, etcétera, etcétera. Son aspectos básicos que todas las personas deberíamos conocer y me incluyo porque yo tengo discapacidad visual, pero no tengo discapacidad física, entonces quizás eh, me, me, me debería educar de cómo ayudar a una persona con discapacidad física. Eso por un Hilda. lado. Ujú. Javiera Valencia Salfate dice, hola Hilda, te entiendo al 100% y también levantó la manito para hacerte una pregunta. Sí, creo que la tiene que escribir la pregunta, porque creo que Javiera, no estamos está esperando tu habilitado pregunta. el micrófono. Ujú. Por si es que quieres hacer una pregunta, la puedes dejar escrita en el chat Sí, para preguntarle directamente a Hilda. Puedes escribir tu pregunta directamente en el chat. ya. Voy a, si es que hace la pregunta, Caro, me Yo te interrumpes. interrumpo. Sí. Sí, sea tu pregunta bienvenida, Javier. Ya. Otra cosa que es súper importante y que creo que todavía sucede, lamentablemente, es el tema de la discriminación. En términos de educación, yo em, tuve una experiencia también en el colegio. Iba a ingresar a la media y mi mamá naturalmente comenzó a buscar colegios para que mi hermana y yo, tengo una hermana gemela y las dos estudiamos juntitas. Mi hermana no tiene discapacidad y yo sí. Y cuando mi mamá comenzó a buscar colegios, en uno de los colegios le dieron la oportunidad a mi hermana de poder estudiar, pero a mí no. Y dijeron que nunca nadie va a decir, no, es que no le vamos a dar cupo porque tiene discapacidad. Y em, nunca van a decir eso. Pero el argumento fue, no podemos aceptar a Hilda porque nosotros no sabemos braille, no conocemos el sistema y no sabríamos cómo evaluarla. Eso es discriminación directa. Y yo siento que si pasara en este momento, porque pasó hace bastantes años, no soy tan joven como aparento, em, hubiese sido un escándalo y yo por lo menos hubiese, la verdad soy un poco, eh, por decirlo así, bueno, me gusta exigir mis derechos, vamos a decirlo de esa manera. Y si hubiese pasado algunos años, ahora quizás hubiese podido hacer algo para, y ni siquiera es como para, no, es que este colegio es malo porque no me quiso aceptar, es educación. Y obviamente, aunque no fue con mala intención, sí es discriminación. Que no me acepten a mí, pero a mi hermana sí, y que no me den la oportunidad de poder entrar a un colegio y demostrar mis capacidades, pero además enseñar, porque al otro colegio donde me fui pude enseñar a mis profesores, que era el braille, pude enseñar a mis profesores como, no sé, recuerdo mucho una materia que era como de dibujo y era complicado al principio como ya, profe, ¿cómo lo hacemos para poder también yo cursar este ramo? Porque me interesa hacerlo, ¿no? No es como que yo me siente ahí y mis compañeros lo hagan y yo no. Y entre los dos buscamos la manera de poder hacer ese ramo accesible para que yo pudiese estudiarlo. Este mismo profesor era mi profesor de matemática y cuando vinieron las cosas de como estos triángulos y la hipotenusa y todas esas cosas que no utilizamos, también adaptó el material y lo hizo accesible. Y nadie le dio una cátedra en la universidad de cómo hacerlo. Entonces, muchas veces es tener o querer tener la posibilidad de intentarlo. No nos vamos a morir por intentarlo y si no funcionó, pues no funcionó y punto, pero que no quede de parte de nosotros no intentarlo. Entonces la Hilda, discriminación, sí, disculpa. Javiera escribió ahora su pregunta en el chat y dice, perfecto. Hilda, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Yo estoy en un proyecto de inclusión en la sede. Me importa saber cómo es para ti el hecho de pedir comida. ¿Te ayudaría que hubiera una carta braille?
Ayudaría que hubiera una carta braille, sí, por supuesto que sí. Paréntesis, de hecho, puedo ayudar a ejecutarla, cierro paréntesis. Pero también quizás ahora con el tema de la tecnología, muchas veces, y recuerdo mucho para hacer digamos, un pequeño, otro paréntesis, recuerdo mucho la primera vez que fui a un restaurante que tenía código QR, dije, por fin voy a poder ver el menú y escoger lo que yo quiera sin que nadie me lea, y escaneé el código y eran solamente fotos. Entonces quizás sí ayudaría mucho tenerla en braille, muchísimo, pero también quizás usar la tecnología y que ese código QR nos lleve a un documento, que tenga la fotito, por supuesto, porque las personas quieren ver la pizza rica que se van a comer, pero que también tenga texto y que pueda salir el precio y los ingredientes, etcétera, en un texto, para que sea accesible para todos. No es que ya, solamente texto y no me importa. No, también le puedes estar la fotito para que sea bastante inclusivo. Eso por ese lado. Muchas gracias por tu pregunta, Javiera. Creo que es súper importante cuando vamos a hacer inclusión, preguntarle a las personas que necesitan la inclusión cómo quieren que se haga, porque muchas veces, y también con esto cierro este punto, muchas veces se trabaja para las personas con discapacidad y se hace algo y no se les pregunta y cuando uno utiliza ese algo resulta que no está bien hecho porque nadie le preguntó a la persona con discapacidad qué era lo que necesitaba o cómo podía esto ayudarla. Entonces, por ese lado, creo que es súper importante, si vamos a trabajar por la inclusión, incluir de verdad desde el principio a ese trabajo para que quede mejor. ¿Ya? Ya. Quiero también hablar un poquito de algo que es la discriminación positiva, que creo que es súper común y creo que es súper bueno que nosotros como personas entendamos que aunque no queramos, muchas veces discriminamos positivamente a una persona por tener discapacidad. Y hablo de la discapacidad porque es lo que estamos tratando hoy, pero puede ser por cualquier otra cosa. La discriminación positiva yo creo que ocurre más que la discriminación directa. La discriminación directa muchas veces es como lo que yo les comenté del colegio, y les voy a hablar también un poquito más adelante de mi trabajo y cómo he tenido esas experiencias de discriminación. Pero la discriminación positiva, las personas tienden a hacerlo sin intención y tienden a hacerlo por querer ayudar. Por ejemplo, en los colegios es súper común que, no sé, por ejemplo, el primer día que yo llegué a la universidad, teníamos que hacer un trabajo y se me acercaron un montón de personas que querían trabajar conmigo y la frase común era, es que tú debes ser muy inteligente, es que tú debes tener muy buena memoria, es que tú debes aprenderte todo apenas te lo digas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tengo que ser inteligente y por qué tengo que tener buena memoria y por qué tengo que aprenderme todo lo que me digan al principio? Yo soy súper despistada, sí tenía muy buenas notas, pero porque me gustaba tener buenas notas. Si yo hubiera querido, no hubiese estudiado bien y me hubiese conformado con un 5, por ejemplo. En Venezuela son 20 puntos y yo siempre tenía buena nota, pero porque yo quería. O sea, era mi decisión decir, ¿saco buena nota o no? No es que yo soy inteligente y tengo una mente súper desarrollada y mi oído puede escuchar 50.000 kilómetros a la redonda. No es así. Y muchas veces existe este estereotipo de que las personas con discapacidad son más inteligentes. También he escuchado, por ejemplo, que las personas surdas son más inteligentes. Quizás hay un desarrollo de los hemisferios, etcétera. Pero creo que es súper importante no hacer diferencia. Cuando tú le dices a una persona con discapacidad, es que tú eres más inteligente o es que tú tienes mejor tal cosa o es que tú tienes mejor tal cosa por tener la discapacidad, estás haciendo una diferencia entre tú y esa persona. Y no es la idea. Puede ser que yo sí sea más inteligente o puede que sí tenga desarrollado tal cosa o tal cosa, pero va a depender de mí como persona. Por ejemplo, hay muchas personas con discapacidad que no sé cómo lo hacen, pero conocen los billetes, bueno, en Venezuela, acá son de distinto tamaño y es un poco más fácil, pero en Venezuela todos son iguales. Y yo veía muchas personas con discapacidad visual que tocaban el billete y sabían de qué era. Yo nunca podía hacer eso y por mucho tiempo me frustré y dije, ¿cómo ellos pueden y yo no? ¿Por qué yo no puedo? ¿Será que yo no tengo la suficiente inteligencia? ¿Será que yo no tengo el suficiente tacto? Etcétera, etcétera. Y después entendí, cada quien desarrolla las habilidades
que tiene. No tengo por qué ser igual, y va lo que les decía al principio, no tengo por qué ser igual que los otros, no tengo por qué tener las mismas habilidades que los demás, y porque Juana Pérez cante, que también es como, ay, es que tú tienes discapacidad, entonces para la música debe ser súper bueno. No necesariamente, a mí me ha costado un montón desarrollarme como artista, yo soy cantante y no nací eh, con un don maravilloso que la gente me escucha y llora, no es así. Hay que estudiar, hay que esforzarse, hay que trabajar igual que todos los demás. Entonces, ese punto de que por tener discapacidad escuchamos mejor, no es tan así. Quizás no me enfoco tanto en mi vista y por eso me concentro en el oído, que si ustedes lo hicieran pudiesen escuchar igual que yo. Pero no es que somos extraterrestres, que tenemos un don especial, no es así. Y tampoco somos angelitos, que eso es como también una de las cosas que suelen pasar y que también yo creo que es la principal discriminación positiva que se le puede hacer a una persona con discapacidad. Cada quien es libre como de escoger o de elegir si va a ser bueno, si no va a ser bueno, si va a estudiar, si no va a estudiar, si va a querer o no va a querer, si va a amar o no va a amar. Creo que cada persona es distinta en sí misma y no tiene que ver con la discapacidad. Entonces yo les invito a que podamos mirar a la otra persona tal cual como nos miramos a nosotros, y yo sé que no es con mala intención. Yo sé que no es como, ya, digámosle esto para que se sienta mal, no. Y muchas personas lo hacen para que nos sintamos mejor. Pero somos personas y tenemos todos los días que comer y tenemos todos los días que lavar los platos y tenemos todos los días que salir a trabajar o estudiar o lo que sea. Y no por eso somos más esforzados, ni más valientes, ni más buenas personas, etcétera. Creo que cada persona tiene sus propios em, labores en la vida, cada persona pasa por dificultades y no necesariamente la mía, créanme, no necesariamente la mía es mi discapacidad visual. Mucha gente en la calle me ve y me dice, oh, qué difícil debe ser. Y yo le digo, o sea, usted también debe tener inconvenientes, pero el mío puede que sea mi discapacidad como puede que no lo sea. Entonces, ese punto es súper importante. Y otra cosa, bueno, que tiene que ver con lo mismo, yo recuerdo que mi familia, bueno, como yo sacaba súper buenas notas, mi familia siempre esperaba mucho de mí. Y, y cuando pasé a la universidad y el último año por inconvenientes en mi país, tuve que, me quedó un ramo, que cosa que nunca había pasado, me sentí más mal por lo que iba a decir mi familia que por lo que me había pasado. Evidentemente fue difícil porque yo tenía un plan de vida, etcétera, pero me sentía más mal porque dije, mi familia esperaba esto de mí, mi familia siempre ha esperado todo de mí, yo les fallé porque siempre esperan tanto de mí. Hay que esperar de todas las personas lo mismo. O quizás, claro, de una persona que yo confío más, quizás espero más, etcétera, pero imponer esa carga de que tú eres súper inteligente y tú lo vas a lograr y tú vas a hacer esto y tú vas a hacer lo otro. Yo recuerdo que siempre le decían a mi hermana y a mí como que yo tenía mejores notas y yo me iba a graduar primero. Mi hermana se graduó primero que yo. Y eso fue una lección de vida para toda mi familia porque yo no tenía por qué ser la niña prodigio. No tenía por qué serlo. Y aunque el ramo me quedó por situaciones ajenas a mi voluntad y no fue porque yo me puse de floja y no estudié, igual creo que fue un aprendizaje de decir, no tengo por qué ser la niña perfecta que todo el mundo espera que yo sea. Y eso aplica tengas o no tengas discapacidad, pero lamentablemente a las personas con discapacidad les pasa mucho, esperan mucho de ellas o esperan poco. Yo creo que hay como allí dos extremos, como que ya eres un niño y no lo puedes hacer o lo puedes hacer todo y eres extraordinario. Hilda, Eso, no sé, Caro, Javiera, si sí, hablaste. Javiera, voy a primero leer el comentario que colocó Javiera y luego la pregunta. Ujú. Javiera dice, como comentario personal, yo tuve un accidente cuando niña, quemaduras específicamente, y me pasa mucho el hecho de que las personas siempre comentan qué difícil debe ser, pobrecita, y que a uno la ven con lástima, es molesto, menciona Javiera en su comentario, porque uno sabe que no es con mala intención, pero de todas formas uno quiere un trato igual que el de todos. A partir de lo que tú decías, Javiera comenta esto y también realiza una pregunta.
¿Cómo crees que las suposiciones erróneas pueden influir en las oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional para las personas con discapacidad? Sí, mira, a eso voy justamente, al área laboral, porque he hablado mucho del área estudiantil, pero quiero que se lleven algo de esto, y es que cuando tú le das la oportunidad a una persona con discapacidad de poder desarrollarse, no la excluyes para hacer un trabajo porque piensas que no lo va a hacer bien, o por el contrario, quieres que esté contigo porque piensas que es muy inteligente, es discriminación. Cada persona con discapacidad es diferente, y yo les invito muchísimo a que, si ustedes estudian como una persona con discapacidad, puedan ser agentes de cambio en ese aspecto y preguntarle a la persona: ¿quieres trabajar con nosotros? ¿No quieres trabajar con nosotros? ¿Quieres que te ayude o no quieres que te ayude? Porque pasa mucho que la gente en la calle llega y te toma y no sabe si tú vas a cruzar. Una vez yo no quería cruzar, solo quería esperar a alguien, y la persona me tomó para cruzar el semáforo, y yo le digo: yo no voy a cruzar, ¿por qué no me pregunta? Y la gente no lo hace con mala intención, probablemente como ustedes, pero eso es súper importante. La persona con discapacidad puede decir qué es lo que necesita, qué no necesita, y si quiere que la ayuden o no quiere que la ayuden. Quizás una persona con discapacidad visual requiera otro ajuste, que el ajuste razonable tiene que ver con esos pequeños ajustes que se hacen a una persona en educación o en el trabajo, para que pueda desarrollarse de manera mejor. Por ejemplo, yo tengo en mi computador un lector de pantalla con el que trabajo, con el que puedo estudiar, etcétera. Eso es el ajuste razonable para mí. Otras discapacidades pueden tener otro ajuste razonable. Y a eso iba, siempre preguntar. A lo mejor no todas las personas con discapacidad conocen el braille. Yo estudié con braille, pero no necesariamente todos tengan que estudiar con braille. Eso por el lado del, del estudio. Y por el lado del trabajo, les comento. Respecto a la pregunta que hizo Javiera, me ha pasado muchas veces, y hablo de la discriminación en el trabajo, que eh, he entregado currículum y me han llamado un montón de veces, muchas veces. Y todo se cae cuando digo: tengo discapacidad visual. Y eso, créanme que cansa muchísimo. Así que cuando ustedes vean a una persona en sus trabajos, cuando ya tengan la oportunidad de trabajar, o las personas que ya estén trabajando que tenga discapacidad, sepan que esa persona va a valorar su trabajo. Quizás no todas, porque como les decía, todas no somos iguales, pero estadísticamente las personas con discapacidad valoran mucho más sus trabajos. Y si ustedes tienen miedo de contratar a una persona con discapacidad, yo creo que es todo lo contrario. La persona con discapacidad va a faltar menos, la persona con discapacidad va a cuidar más su trabajo. ¿Por qué? Porque costó más. Y los comentarios o las suposiciones afectan muchísimo en el desarrollo. No, quizás emocionalmente sí, muchísimo, porque quizás a algunas personas les afecte más que a otras, pero también el negar una oportunidad de trabajo solamente porque creo que no puedes subir a una escalera cuando no es así, o solamente porque creo que no vas a contar bien los números si es que te contrato para el área de finanzas porque tienes discapacidad, sin dar la oportunidad. Y creo que es súper importante la oportunidad que le puedas dar a la persona con discapacidad solamente porque la persona estudió. Si yo estudié, voy a conocer, y yo siempre digo en los trabajos: yo no voy a postular, por ejemplo, para ser chofer de camión porque yo voy a chocar y porque no veo y no lo puedo hacer. Entonces, cuando una persona con discapacidad postula a un trabajo, es porque sabe que lo puede hacer. Yo no voy a postular, por ejemplo, para pintar un cuadro porque no lo voy a hacer bien. A lo mejor puedo aprender, pero yo como Hilda no lo voy a hacer bien en este momento. Entonces, uno sabe para lo que estudió, para lo que está preparado. Y eso de cerrar la puerta y negar la oportunidad, no entiendo. No lo entiendo, quizás es por desconocimiento, y para eso estamos nosotros, para ser agentes de cambio y poder implementar y decir: ya, existen ajustes razonables, pero no necesariamente tienes que construir un baño grande que te vas a gastar un millón haciendo eso. Existen pequeños ajustes. Y yo creo que es súper importante educar a las empresas cuando hay alumnos en práctica, cuando hay personas que ingresan a trabajar. No necesitas hacer un ajuste gigante. A lo mejor lo que necesitas es un lector de pantalla como yo, que es gratuito además, que solamente requiere 5 minutos para descargar. A lo mejor necesitas un apoyapié solamente. A lo mejor necesitas, no sé, mover el escritorio del lugar, por ejemplo, para que una silla de ruedas pueda pasar. Son ajustes pequeños y la gente los desconoce, y respondo a la pregunta de Javiera y también al mismo tiempo les comento: la gente desconoce y por eso cierran las puertas y por eso niegan las oportunidades.
Yo recuerdo un trabajo donde había también discriminación positiva, hablando de eso que les comentaba anteriormente, donde nos prohibieron a las personas con discapacidad visual ir por la escalera. Teníamos que ir por el ascensor y si el ascensor no llegaba, igual teníamos que ir por el ascensor porque a mi jefe le daba mucho miedo que nos fuera a pasar algo por la escalera. Yo viví toda mi vida en una casa de 2 pisos y nunca me pasó nada. Entonces, no es que mi jefe era malo, de hecho era súper, súper, súper bueno, tenía muchas ganas de hacer inclusión. Recuerdo que, y nunca voy a olvidar esto, se colocaba los audífonos, cerraba los ojos para poder trabajar como nosotros trabajábamos y poder explicarnos de mejor manera. Pero ¿qué pasó? Estaba la discriminación positiva que, como les digo, nunca es con mala intención, pero está. Usted tiene prohibido subir o bajar la escalera porque es peligroso. Eso es discriminación positiva. Y eso influye muchísimo en temas de inclusión. Y por último, porque creo que ya estamos en el tiempo, yo creo que es súper importante tomar la decisión también de poder hacer cosas. A mí cuando empecé a estudiar Derecho me dijeron que no podía estudiar Derecho porque era una carrera muy complicada, yo tenía que ir de tribunal en tribunal. Y mi decisión fue estudiar Derecho. Cuando llegué acá a Chile, les comento, y esto es algo súper importante para mí en mi vida, no salía sola. En Venezuela nunca salí sola, por lo tanto mi mamá y mis compañeros de universidad me ayudaron un montón en la carrera. Cuando llegué a Chile y me vine a vivir sola, pues lógicamente tuve que aprender a salir sola a la calle. Y muchas personas me decían que no, que era peligroso que no lo hiciera. Y yo misma, desde pequeña siempre supe y dije, no lo voy a hacer. De hecho, voy a conseguir un trabajo súper bueno donde tenga que pagar Uber para poder desplazarme por toda la ciudad tranquilamente. Ese era mi pensamiento. Y cuando salí sola por primera vez, créanme que aprendí algo que nunca, jamás, jamás, jamás se me va a olvidar. Y es que nadie, absolutamente nadie puede decirte lo que tú puedes o no puedes hacer. Y es lo que yo les decía anteriormente. Quizás intentemos algo y no se pueda, porque nosotros no somos superhéroes que lo podemos hacer todo. Eso de que si yo puedo, tú también puedes, no es tan así. Porque si tú puedes manejar un camión, yo no voy a poder hacerlo. No quiero hacerlo tampoco porque no me quiero morir todavía. Pero sí entender y decir, si es que yo no puedo hacer algo, va a ser porque yo lo intenté y no se pudo. Si es que yo no puedo hacer algo, va a ser porque yo determiné o yo dije o yo tomé la decisión de que no quiero hacerlo y no lo voy a hacer por darle gusto a los demás. Pero no es como, no es que tú no lo puedes hacer por esto y por esto. No, nosotros intentémoslo y si no se puede, pues no se pudo. Y si queremos mucho lograr eso, intentémoslo más veces y si no se puede, pues no se pudo. Pero que no quede de nuestra parte decir, es que no puedo porque los demás dicen que no puedo. Solo aprendí y también me desafié a mí misma y dije, sí pude. Y realmente es súper importante y lo llevo también a este ámbito estudiantil porque muchas veces dije, oh, como que no puedo terminar la carrera porque es complicado, como que no puedo encontrar trabajo porque cada vez que llamo me dicen que no. Entonces siempre buscar la manera de sacar algo positivo de esto que me está pasando, de aprender. Y yo les digo sinceramente, muchas veces cuando pasaban las cosas complicadas decía, quizás un día yo esté en algún momento hablándole a una persona y diciéndole lo que me pasó y diciéndole que no es que la pobrecita salió adelante y creció, no es así. Es que si la vida me da limones, yo tengo que hacer limonada porque es la única manera que tengo de poder salir adelante y de poder crecer como persona. Entonces, les digo esto porque, como les decía al principio, es súper importante ya. Soy persona con discapacidad, entro a un colegio, entro a una universidad, entro a trabajar, tengo que hacer que me conozcan, tengo que hacer que mi trabajo sea valorado. Pero si tú eres una persona que no tiene discapacidad y tiene algún compañero o compañera con discapacidad, también hay que hacer nuestra parte. Y como yo les decía, preguntar. Si llega una persona con discapacidad, la persona con discapacidad no se va a enojar si usted le pregunta, ¿quieres que te ayude? Porque a lo mejor esa persona no quiere. Y por último, para cerrar, em, quiero comentarles por qué el nombre de esta charla, no eres tú, no soy yo, somos todos. Muchas veces cuando nos hablan de inclusión, dicen como que las personas tienen que incluir a las otras. Es que las personas tienen que hacer cosas para incluir a las personas con discapacidad. Y yo pienso que esto es algo bilateral. Yo no puedo sola. Si yo llego a una universidad y nadie quiere incluirme, no puedo hacerlo sola, porque no tengo ese poder de poder
influir en toda una universidad. No lo puedo hacer sola, sería un trabajo muy difícil. Si yo llego a una universidad y ustedes hacen todo para que yo me sienta bien y hacen todo para que yo estudie y termine la carrera y tenga los trabajos que necesito tener, etcétera, pero yo no hago nada, no sé, por ejemplo, cada vez que lo que les comentaba del restaurante. Así es que yo quiero que esté en texto y solamente en texto y pienso solamente en mí. Tampoco es así, porque a la gente le gusta ver su fotito, imaginarse su pizza y le da hambre y dice, con queso, qué rico, voy a pedir eso. No tengo por qué pasar por encima de los demás porque quiero un mundo inclusivo. Entonces, las películas tienen que tener audiodescripción, pero a los demás les va a molestar porque en realidad no están acostumbrados a que alguien les diga todo lo que está pasando en la película. ¿Cómo hago para que mi inclusión no afecte a los demás? Porque yo vivo en un mundo donde hay otras personas y no puedo pretender que todo el mundo cambie solamente porque yo necesito vivir en un mundo mejor. Entonces, por eso no soy yo solamente, no puedo trabajar sola por la inclusión. No son ustedes solamente, porque si no voy a pasar por encima de ustedes y van a tener un mundo donde todo va a estar en braille y ustedes no necesitan braille porque ustedes no leen braille. Somos todos. ¿Por qué? Porque así como yo tengo que trabajar por la inclusión y educarlos a ustedes, ustedes tienen que preguntarme a mí y decir, ¿quieres que te ayuden? ¿Qué es el braille? ¿Qué es la lengua de señas? ¿Cómo puedo ayudarte si estás en una silla de ruedas? ¿Cómo puedo ayudarte? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no eres tú, no soy yo, somos todos y todas las que podemos hacer de este mundo un mundo más inclusivo, las que podemos hacer de la universidad una universidad más inclusiva, preguntando, colaborando, ayudando, no discriminando positivamente. Recuerden eso y eso va a depender de la persona también. Si es que ustedes no saben cómo abordar alguna situación, pregúntenle a la persona. La persona les va a responder. Yo creo que eso es súper importante. Y, y quiero cerrar con algo algo que me pasa habitualmente. Y esto se los comento para que sepan y para que vean que la sociedad ha avanzado, pero que igual nos falta mucho. Cada vez que voy a trabajar, cada vez que me bajo del metro y una persona me quiere ayudar a cruzar la calle, etcétera, pasa muchísimo. Muchísimo, no les puedo contar la cantidad de veces que pasa. Me dicen, hola, disculpe, va al hospital. No sé por qué asocia la discapacidad con el hospital, pero bueno, eso preguntan. De verdad preguntan muchísimo eso, que si voy al hospital. Y sinceramente no saben, antes me ponía de mal humor, pero ahora me siento tan feliz, tan feliz. Antes decía, ¿por qué la gente me pregunta si voy al hospital? Que creen que estoy enferma. Y ahora me pone tan feliz porque mi respuesta me llena mucho de orgullo, me llena mucho de felicidad, me llena de agradecimiento a Dios, me llena de todo, porque mi respuesta es, no, no voy al hospital, voy a trabajar. Que eso era por mi parte, muchas gracias. No sé si me pasé del tiempo, pero quiero transmitirles eso. Es una, sin duda, Hilda, independiente del tiempo, es una muy buena experiencia la que nos cuentas y nos enriquece bastante. Habían unos comentarios acá en la parte de preguntas. Bueno, la Javiera preguntó cómo se llamaba el programa que tú comentabas de voz. Ah, el programa se llama NVDA. NVDA y los implementos de Apple tienen uno incorporado que no necesitas descargar. En accesibilidad, los celulares también están diseñados para eso, no solo los Apple, sino todos. En accesibilidad hay algo que se llama Talbot o VoiceOver, son lectores de pantalla. Y en los computadores que no son Apple, es NVDA. Super, Javiera, espero que eso haya ayudado a responder tu pregunta. Bueno, habían otros comentarios acá, lamentablemente se borraron, no los podemos revisar. Por mi parte te quiero agradecer, Hilda, fue una excelente charla. Ahí están apareciendo, disculpa, están apareciendo. Mira, Bastián dice, respecto a los servicios como el cine, restaurante u otros, ¿podría haber la solución cómo tener un lugar para las personas con discapacidad? Pero de igual manera pienso que una de las dos partes, persona con o discapacidad, se pueden ver afectadas. Entiendo que Bastián está preguntando por estas adaptaciones o adecuaciones que se hacen a lugares en común. Sí, por ejemplo, lo que yo les decía, en los restaurantes puede ser que el código QR tenga las fotitos, pero el texto también. Así nadie se siente discriminado. Y en el cine, por ejemplo, yo sé que en Estados Unidos el tema de la audiodescripción está
la persona se pone audífonos y automáticamente la audiodescripción se activa, por lo tanto no molestas a las personas que no la necesitan, pero estás viendo tú tu película con total normalidad. Igual para que sepan, si es que quieren invitar a una persona con discapacidad visual al cine, la persona no se va a ofender, ¿ya? Si es que quieren hacer algún chiste sobre personas ciegas, la persona no se va a ofender. Si le dices nos vemos más tarde, la persona no se va a ofender. Son como tips que en realidad uno dice, vi la película, nos vemos más tarde, etc. Pero sí podemos ir al cine y escuchar la película normalmente, quizás si hay alguna escena, no sé, por ejemplo en los Avengers, hay muchas escenas que no tienen diálogo, entonces si le quieres describir a la persona lo que está pasando, no hay ningún inconveniente, pero no es que vamos a dejar de ir al cine o dejar de ir a un restaurante, etc. Bueno, Javiera pregunta que si te gustaría que existiese algún tipo de modificación o alguna adecuación para que personas con discapacidad se sientan incluidas, pero de forma positiva. Mira, es que yo creo que tiene que ver con preguntarle a la persona con discapacidad, por ejemplo, que no quiero poner ejemplos que sean muy... Pero fíjense ustedes en las rayas que hay en los metros o en las calles. Esas líneas se llaman podotáctiles y son para que el bastón avance. Muchas veces esas líneas llevan a un poste. Entonces, si la persona va caminando por esa línea, va a chocar directo al poste. O de repente las líneas están mal hechas de manera que el bastón no se desliza bien. Esto pasa no porque la gente sea mala y diga voy a poner un poste aquí. Eso pasa porque hacen el trabajo sin preguntarle a la persona con discapacidad. Entonces yo creo que para tener una inclusión positiva necesitas necesariamente, si vas a adaptar una sala de clases para una persona en silla de ruedas, preguntarle a la persona en silla de ruedas qué crees tú que va a ser más efectivo para la adecuación de esta sala. Siempre preguntarle a la persona con discapacidad antes de hacer algún cambio, aunque haya la mejor intención. Hilda, muchas gracias. Sin duda nos queda como comunidad un desafío tremendamente grande. Yo me quedo con algunas cosas que tú comentaste como la educación. Educar, enseñar en reiteradas ocasiones, repetiste, hiciste harto énfasis en eso y creo que es el gran desafío que tenemos como comunidad. Tal como se llama el nombre de la charla, somos todos quienes tenemos que ser partícipes de esta inclusión. Me sentí muy identificada como un comentario que hizo en el chat una de las participantes, es que veo ahora a partir de tus palabras con una perspectiva diferente y te lo agradezco muchísimo. Además, quiero agradecer a todos por su participación, a todos quienes estuvieron participando activamente en los comentarios, en los chats y que se pudieron conectar. Les recordamos que esta charla quedará grabada y será subida a las redes sociales de Duoc Laboral. Además, queremos contarles que entre todas las personas que estuvieron participando activamente, estarán concursando automáticamente en el sorteo de un smartwatch. Hilda, reitero mis agradecimientos, muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en una charla tan atractiva, en una charla que sin duda nos despeja de muchas dudas que las personas cometemos, tal como decías tú, sin una mala intención, pero que desde la mirada, la perspectiva de una persona, es importante el concepto de la empatía real, consciente. Y creo que ese es un trabajo que tenemos que todavía como sociedad seguir. Así que te agradezco muchísimo, agradezco la oportunidad nuevamente, un gusto conocerte y a todos muchas gracias por haber participado el día de hoy. No, muchas gracias Carolina y muchas gracias a todos y a todas por escucharme. Gracias por la invitación y muchas gracias por la colaboración también, Carolina. Un abrazo para todas y todos y bueno, ya saben, ser agentes de cambio es lo que viene de ahora en adelante. Muchas gracias. Javiera dice muchas gracias por el taller. Muchas gracias a todos, que tengan un muy buen día, un gran abrazo.